da igual en el nivel deportivo en el que estés, todos en algún momento van a sentir miedo, todos en algún momento van a sentir dudas, todos en algún momento van a sentir nervios. La diferencia es cómo afronto el silencio que cada deportista necesita. Cuando hay mucha presión, hay mucho cortisol, sabemos que se produce un efecto túnel, donde tu foco atencional se reduce. Muchos te van a decir que en esos momentos no escuchan a la gente. Como que no escuchan al público. Andrés Iniesta en el gol del Mundial. Efectivamente. O sea, es que tú estás respirando 2000 veces más que este de aquí, que no hace nada. Y ya no porque te lo diga el psicólogo. Y eso en la hora decisiva de un punto... Es crucial. Es que, Marcos, el que tiene eso, domina. Sergio Parra, bienvenido. Muchas gracias de estar aquí y traerme a este maravilloso podcast. Te lo agradezco. Tío, pues estábamos hablando antes de cámaras, que ya nos conocemos hace tiempo, pero hemos cruzado solo una vez en nuestras vidas. Pero pues te he seguido mucho por redes y he visto lo que haces. Creo que podemos tener una charla aquí súper interesante sobre la psicología deportiva, que es a lo que te dedicas tú. Y nada, pues yo empiezo siempre por la misma pregunta. ¿Quién es Sergio? Pues Sergio Parra es un apasionado de la mentalidad, diría yo. Me focalizo un poco en el mundo de la psicología deportiva porque, bueno, al final uno muchas veces no entiende por qué el cuerpo no responde sin ningún daño físico, diríamos, y te vas dando cuenta que detrás de eso puede haber algo mental, ¿no? Yo en mis etapas, en mi adolescencia, jugué en buenas canteras, en el fútbol español, y yo creo que como todos los atletas que nos pueden estar escuchando, en algunos momentos, pues... entrenas bien, que yo creo que esto es un tópico. Entrenas bien, compites mal, estás bien físicamente, lo tienes todo, pero hay momentos donde la mente está secuestrada por las dudas, por los miedos, por el juicio o por el qué dirán, y eso pues es mental, ¿no? Y ahí pues dejé el fútbol. Ojalá hubiera encontrado ahí una persona que me hubiera podido ayudar. Y ya en mi etapa un poquito más de adolescente adulto, pues decidí estudiar psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Para mí la mejor universidad de España, sin duda. Y es allí en la Complutense donde empiezo a dedicarme, a especializarme en la psicología deportiva. Luego ya hago la especialización, el máster en psicología deportiva. Y empiezo a trabajar con primeros atletas. Y ahí me di cuenta de una cosa. No sé si es a lo mejor por el contexto deportivo del que ya venía, pero sí que me di cuenta y creo que lo he tenido casi siempre de bueno, pues tener quizás ese don, no sé, esa energía de conectar con las personas, efectivamente. Y bueno, eso me permitió encontrar mucho mejor pues esos bloqueos en mis atletas, encontrar mucho mejor los caminos para allanárselo lo mejor posible. Y a día de hoy, pues es lo que me permitió tener la estructura y la metodología que tenemos en Emotional Sport, que es mi centro, desarrollando una metodología pues exclusiva, porque al final es un programa de entrenamiento y una metodología muy exclusiva que me han permitido pues a día de hoy estar trabajando en la élite, con geos, en Juegos Olímpicos y algún que otro deporte que podremos hablar también, ¿no? Sí, pero sí. yo creo que he tocado muchos temas. Qué bueno, tío. Has que... dicho algo que yo he pensado durante mucho tiempo también, cuando yo también estaba en las canteras del fútbol y demás. Decir, hostia, fíjate que yo de pequeño, siempre aquí en el podcast ya lo he dicho, de pequeño he sido bastante inmaduro. O sea, he sido el típico niño rata increíble. Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos esa... Puede ser. Pero fíjate que sí que había una cosa que detecté,
que siempre dije, tío, es que ojalá un psicólogo deportivo, porque claro, yo está en la cantera del Madrid, está en el Rayo Majadahonda, en Alcorcón, Leganés y demás, y no en todos ellos, a pesar de ser buenas canteras, había, No. ¿sabes? Sobre todo en nuestra generación. Claro, claro. En nuestra generación. Y cuando, por ejemplo, el Atlético de Madrid sí tenía, Ujú. cuando yo estaba en juraría que en el Leganés, pues tenía compañeros que estaban en el Atlético de Madrid y me decían, no, mañana es que tengo con la psicóloga deportiva, y dije, hostia, tío, qué guapo, ¿sabes? O sea, ojalá poderle transmitir, pues muchas veces el psicólogo que tienes en esa época son tus padres. Y Total, tus padres no es totalmente. Los padres son padres. Claro, no es la persona... Como tengan que hacer de padres, de psicólogos, de... Exactamente, entonces, joder, es una posición que yo creo que dentro del deporte otra cosa no sé, Sí. pero manejar bien, pues eso, nuestra frustración, la motivación, la crispación y todo esto debería ser indispensable. Sé que es una cuestión de presupuestos, pero es que ya te digo, incluso en buenas canteras, anteriormente, cuando nosotros, es que no invertían en eso por desconocimiento, yo creo. Yo creo que son dos factores. Desconocimiento y malas praxis. O sea, en el sentido de muchos equipos, yo creo que antiguamente decían, ¿para qué voy a invertir en esto si luego no está teniendo el resultado que me espero? ¿Vale? Yo, por ejemplo, sí que es cierto que cuando yo empecé en la psicología deportiva no es lo mismo que ahora. O sea, al final cuando yo empecé, poco más tenías que pedir permiso para entrar, ¿no? Es decir, justificar mucho tu trabajo, ¿no? Como que tenías que demostrar que éramos necesarios. Hoy en día eso ha cambiado drásticamente, pero drástica. O sea, es decir, antiguamente el que venía al psicólogo, por así decirlo, te estoy hablando de mis inicios, era con ese sesgo, con ese juicio de si voy a entrenar lo psicológico es que tengo un problema, que estoy mal, me van a juzgar, qué pensará el míster, qué pensará... Es que eso ya ha cambiado completamente. Hoy en día deportistas, futbolistas de élite, por hablar del mundo del fútbol, son ellos mismos los que solicitan el trabajo mental, saben lo que es el trabajo mental, que eso es clave, porque antes no lo sabían y valía cualquier cosa. Llegaba el primero de turno o la primera de turno y se hacía pasar por... He visto de todo, ¿vale? Brujos, coach, de todo. Pero hoy en día en el fútbol de élite, por ejemplo, eso no es así. Te piden un psicólogo deportivo, se aseguran de, oye, ¿quién es este? Referencias y saben de qué va la historia. Además, es fundamental, siendo psicólogo deportivo, que es una especialización, pero para mí es fundamental o requisito imprescindible ser psicólogo general sanitario también, ¿vale? Que es otra especialización que de la carrera no sales con ella, pero claro, o sea, al final si tú estás trabajando con un atleta, no puedes separar lo personal de... efectivamente, ¿no? Entonces, hay muchos que sí que lo son, yo en este caso lo soy también, pero hay muchos compañeros que no. Sí que es cierto que ahí lo ideal sería derivar. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque esa mala praxis de la que hablaba, muchos compañeros de profesión, cuando le llega el deportista, quizás sabe que no es psicólogo deportivo, pero soy psicólogo sanitario y bueno, creo que puedo hacerlo bien. Y en ese creo es donde si das con un perfil bueno, pues no salen las cosas como tendrían que salir. Entonces yo creo que antes había una mezcla de todo. Había un juicio ahí de valor sobre con quién voy, pero estoy loco, estoy mal, ¿no? Cómo me van a mirar los compañeros, y desconocimiento y bueno, pues sí, que yo creo que ahora mismo ya se entiende que es como una herramienta más, o sea, como, total, ahora es una como herramienta un preparador más. físico que se entiende claramente que como haces un ejercicio físico lo necesitas, pues Total, es que sí. un jugador de élite también tiene que pensar, y Total. para pensar bien pues te necesitas unas herramientas. Entonces, bueno, yo creo que es un periodo de adaptación. Evidentemente, antiguamente, el fútbol de antes, si me voy al fútbol, pues imagínate, pensar en un psicólogo deportista, claro, o sea, deportivo, era algo, una locura. Era una locura, o sea, en el vestuario te... Claro. O sea... Pero bueno, también daban patadas como si estuviesen locos, y ahora no ocurre eso, porque total. todo se va moderando y ahora yo creo que es mucho más... bueno, que está mucho más aceptado. Sí, pero claro, tú trabajas con diferentes deportistas, ¿no? Sí. De diferentes deportes. ¿Tienen cosas en común? ¿Se diferencian por el deporte que practican? Sí tienen una cosa en común.
sí que tienen una cosa en común, independientemente del deporte que sea, lo que hay en común a todos es el ruido mental, el ruido interno, ¿vale? Cómo nos hablamos, cómo reaccionamos ante nuestros pensamientos, ante nuestras emociones. Y sí que es cierto que lo diferencia es el silencio que cada deporte o cada deportista necesita, ¿no? Perdóname. Nada. Esto es el directo. Mira, voy a poner el modo avión. Vale, te decía que sí que tienen en común el ruido interno, ¿vale? Ese caos interno que da igual en el nivel deportivo en el que estés. Todos en algún momento van a sentir miedo, todos en algún momento van a sentir dudas, todos en algún momento van a sentir nervios. Eso es una verdad categórica. Por lo tanto, ese ruido interno es clave, se presenta en todos los deportes. La diferencia es cómo afronto el silencio que cada deportista necesita, ¿vale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos del tenis, por ponerte un ejemplo, en el tenis muchos podrían pensar, estoy focalizado en mi adversario, ¿no? en el que tengo delante, pero realmente tu mayor rival en el tenis eres tú mismo. ¿Cómo afronto un error? ¿Cómo afronto el tiempo entre puntos? ¿Cómo afronto, ¿no? la humedad, el cambio horario? Todo, ¿no? Porque al final, entre punto y punto tienes 20, 30 segundos, no te espera. O sea, o reconectas o te quedas ahí. Si nos vamos a deportes como el fútbol, fíjate, en el fútbol más que la frecuencia cardíaca, más que la presión, para mí son las miradas. Cada 72 horas estás compitiendo, o incluso menos. Estás expuesto a una presión mediática brutal, prensa, redes sociales, preguntas de periodistas. Por lo tanto, también es un mundo donde como no tengas una buena identidad sólida, estés bien trabajado, por eso decía también la parte personal, te devoran, ¿vale? Otros deportes de equipo, ¿no? Fíjate, el pádel. Yo que trabajo con grandes deportistas de pádel, muchas veces es más importante tener un buen equipo, tener una buena sinergia con tu compañero que tener una mejor volea de derecha o de revés. Claro. Vale, he visto a muchas parejas romperse por la relación personal. Y ser grandes parejas, o sea, que podrían llegar a lo más alto. Entonces, yo creo que lo que hay en común a todos es que todos los deportistas, da igual si es de élite, amateur, en la élite también se duda, en la élite también se tiene miedo, en la élite también te vas a casa pensando en si estoy haciendo lo correcto. Ese ruido interno es lo que tenemos que gestionar. La diferencia está en cada deporte tiene sus silencios, cada deporte tiene sus momentos y un buen psicólogo deportivo tiene que saber del deporte y tiene que encontrar las mejores herramientas que se amolden bien a precisamente esos silencios. Por ejemplo, tú, ahora que estás hablando del ruido, me ha venido una cosa en la cabeza que igual es estúpido, pero no sé, yo te la lanzo. Que, por ejemplo, hay deportes como el tenis que se juega en silencio, precisamente. Y el fútbol es todo lo contrario. Total. O sea, en el tenis es una falta de respeto hablar durante el punto, cosa que en el fútbol es una cosa imposible de pensar. Posible. ¿Por el silencio podemos llegar a tener más presión o precisamente por el ruido puedes tener más ansiedad, decir, joder, no puedo pensar? Claro, en cuanto a ruido me refiero a tus pensamientos, ¿vale? Sí, no, lo sé, lo he sacado ahí. Lo sé. Vale. El silencio, o sea, que veo cómo has hilado la pregunta. Sí, por supuesto, es una variable que influye. Aquí sería interesante tener a un deportista de tenis y a un deportista de fútbol, ¿no? Claro, ponte en situación. Lo podemos organizar, ¿eh? Claro, ponte en situación. Minuto 89, te estás jugando, efectivamente, penalti, te juegas una decisión, o sea, te juegas un lanzamiento decisivo. Claro, los espectadores estamos viendo lo estamos viendo como espectadores y lo estamos viendo como fanáticos. Pero claro, el futbolista que lanza
es su profesión, sabe lo que puede suceder, hay muchísimo en Ha juego. fallado en algún momento de su vida, Claro. ese día se ha tropezado y no ha tenido buen fuera, día. y fuera de, o sea, me refiero, luego también en sus contextos tienen sus cosas, ¿no? Claro, de tengo que marcar o me están exigiendo X cosas, entonces, claro, ahí hay gente, hay ruido, el ruido, por supuesto, es una variable que va a influir. Y evidentemente en el tenis es un poco similar. Fíjate, yo creo que la gran diferencia está en que en ese momento, en el tenis, todo en silencio parece que es mucho más visible, ¿no? Parece que el foco está Claro, puesto en ti. por eso mi pregunta, porque realmente en el ruido apoteósico que tiene un Bernabéu, un Camp Nou o algo así, pues puede ser terrible y que te desoriente. Pero precisamente el silencio de... Además, tú sacando, porque o sea, restando están los ojos en el que saca, pero botando la pelotita cuando ves al Alcaraz, que Ahí está todo en se te silencio, pasan muchas y se cosas. escucha la pelota y pam, Sí. pam. Debe de pensarte en el jugador, hostia, todos los ojos ahora mismo están en mí, sientes como Total. la presión esa, ¿no? Muchísima. Muchísima. Y eso, pues, ¿cómo? O sea, hay técnicas de gestión del Sí, silencio, sí, por sí, ejemplo. sí. Más que del silencio, técnicas de gestión del estrés, ¿vale? Aunque bueno, luego sí podemos hablar del estrés. Sí. Es interesante también, ¿vale? Por puntualizar algunas cosas. Claro, aquí tendríamos que hablar de la concentración, tendríamos que hablar del enfoque. Como seres humanos, en una situación de presión, en una situación de máxima exigencia, tu nivel de activación va a subir. Y eso, al final, es fisiología, es lo que tenemos, ¿no? Claro, nosotros como psicólogos, fíjate, nosotros sabemos que la concentración se va a perder. La clave está en que tu deportista vuelva lo más rápido posible a estar enfocado. Estamos hablando de milisegundos, estamos hablando de segundos, si hablamos en esferas muy altas, ¿vale? O en élite. Al final es que no hay tiempo. O sea, oye, yo tengo que lanzar un penalti clave, decisivo, tengo desde que pita el árbitro... Bueno, y ahí todavía puedes pensar, pero una decisión de un partido cuando te Total, recibe el balón y tienes que soltar al compañero y darla bien o y mal. en el tenis lo mismo. Entonces, tenemos que hablar de la concentración. La concentración no es un proceso de todo o nada. No es o estoy concentrado o no estoy concentrado, ¿no? La concentración se entrena, es medible, es decir, en psicología de la atención sabemos de la existencia de lo que denominamos recursos cognitivos, es decir, es como si fuera la gasolina, ¿no? Que tienes para estar concentrado. Por eso las clases en la universidad intentamos que duren 60 minutos y que haya un descanso. Luego siempre intentamos, o algún profesor, oye, lo hacemos todo seguido. Ya, pues eso está mal. Eso está mal, en el sentido de que tú ya sabes que la curva de aprendizaje a partir de X minutos va a empezar a disminuir. Esto sucede lo mismo en el deporte. Cuando ese deportista está en esa situación... nosotros como psicólogos sabemos que se produce un efecto túnel, ¿no? Cuando hay mucha presión, hay mucho cortisol, mucho estrés, sabemos que se produce un efecto túnel donde tu foco atencional se reduce, ¿vale? Empiezas a perder atención a otras señales. Muchos te van a decir que en esos momentos no escuchan a la gente, Como o que no escuchan al público. Andrés Iniesta en el gol del Mundial. Efectivamente, ¿vale? Porque ese foco atencional se estrecha y tu mente, si está bien estructurada, por supuesto, y si tiene buen trabajo, se va a focalizar en lo más importante, ¿vale? Ahí es donde entran todas las herramientas en el manejo de, por ejemplo, de la concentración en esos momentos críticos. Yo lo denomino puntos de inflexión. Tenemos herramientas muy poderosas, ¿vale? Por ejemplo, para trabajar todo este tema de la concentración... hay técnicas muy pioneras como el neurofeedback, son técnicas que se utilizan en la Fórmula 1, muy poderosas, donde mapeamos todo tu cerebro ¿no? Te vamos poniendo todos unos sensores en la cabeza, te ponemos un casco, lo conectamos a un ordenador, vemos todo tu cerebro y lo que enseñamos al deportista es a que aprenda a sintonizarse con ciertas ondas que el cerebro, en las que el cerebro funciona. Vale. Por ejemplo, sabemos que las ondas beta y alfa pues son interesantes para nosotros. Por lo tanto, cuando yo te conecto a un ordenador
y veo que tú no estás en esas ondas, trato, a través de un sistema de juegos y demás, tratamos de hacer que te pongas en esas ondas. ¿Y eso ¿vale? qué nos hace? Estar como más... Lo que haces, hay una retroalimentación, tú estás viendo cómo tu cerebro aprende a estar, imagínate tú empiezas a respirar, intentas tranquilizarte y cuando el cerebro detecta que estás en esa onda, si hay un muñeco, el muñeco se empieza a mover. Entonces tú estás viendo en directo cómo aprendes. A la larga, lo que el deportista aprende es que cuando no tiene la sensación que ya ha experimentado en todos los entrenamientos de neurofeedback, lo sabe que no está bien. Por lo tanto, a través de todo lo que he ido aprendiendo y de técnicas que ahora hablaremos, consigues sintonizarte en esa onda, ¿no? Vale. Esto es muy novedoso. O sea, Y una de las técnicas creo que son los anclajes, ¿no? Sí. Y los anclajes creo que más famosos del mundo Sí. pueden ser los de Rafa Nadal, que yo lo he hablado con mi psicólogo muchas veces, porque yo sé que Rafa Nadal, bueno, lo sé, no porque sea amigo de él, pero que lo he leído de que fuera de la pista no tiene ninguno de esos tics, aunque parezca un meticuloso compulsivo, esos simplemente son anclajes, que un anclaje, ahora lo definirás tú mejor, Vale. pero básicamente es poner el foco de atención en algo Vale. que te aleje de sobrepensar en cosas que no debes que te pueden producir pues Sí. ansiedad o estrés. Y en los 30 segundos que tiene Rafa, en este caso, de irse al banquillo y cambiar la botella y todo eso, el mantener, el no pisar la línea, el ahora la botella aquí, la toalla aquí, luego el calzoncillo, luego la cinta y todo eso, le quita de estar en el foco del público, del punto, de la humedad, de la presión y todo eso, porque está solo centrado en eso. Entonces no le deja al cerebro a irse por otras ramas, ¿no? Es más complejo que eso, Vale. ¿vale? Es mucho más complejo que eso. Lo vamos a explicar Sí. y voy a intentar explicarlo. Venga, de ¿qué es una un manera... anclaje? Por lo que te estaba contando antes, al final lo que trato de hacerte ver es que esto es como una matriusca rusa, ¿no? Es decir, no es una herramienta de todo o nada. Vale, Al todo, final, todo te lleva a algo, ¿no? efectivamente, y todo se encadena. Porque si yo trabajo en neurofeedback, si yo trabajo contigo con realidad virtual en funciones ejecutivas, es decir, en tareas de atención sostenida, de inhibición, de velocidad de reacción, te estoy trabajando la concentración y te estoy trabajando el foco. Si además viene el preparador físico, hacemos una sesión, que esto lo hacemos, ¿no? En pádel de élite, en tenis, en muchos deportes. Te llevo a fatiga. Cuando estás en fatiga extrema, hago que trabaje las funciones ejecutivas. Es decir, ahora que estás en fatiga extrema, que te falta el oxígeno, quiero que te focalices ahí y con esta tarea que te voy a poner con realidad virtual y vamos a trabajar la inhibición o vamos a trabajar la atención sostenida. Cada vez que pase esto, pum, pulso. Ahí ya estamos trabajando la concentración, ¿vale? Eso sería una capa. Vale. Ahora vamos a entrar en otra capa, Vale. que es la capa de los anclajes, ¿vale? Evidentemente por separado, imagínate que tú nunca has trabajado esta otra parte que he dicho. Tú trabajas un anclaje y te puede funcionar, ¿vale? Pero claro, en la élite lo que intentamos es que cada parte esté trabajada para que haya el mínimo margen de error posible, Vale. ¿vale? Los anclajes, ¿qué son los anclajes? Como bien has explicado, ¿vale? Claro, el proceso interno es mucho más complejo de lo que hay. Básicamente diríamos, los anclajes los vamos a utilizar en momentos también de máxima tensión, de máxima presión y donde un deportista necesita estar en una zona segura, por así decirlo. Fíjate, el proceso interno que producen los anclajes es que lo que tú haces es fusionar un gesto, ¿vale? Con un estado, ¿no? Es como una especie de condicionamiento neurocognitivo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que sucede internamente. Porque hay mucha gente que se piensa que esto es magia, Sí. ¿vale? O que piensa, no, ¿cómo las botellas o cómo...? Vamos a explicar un poco con fundamento, además me parece maravilloso explicarlo aquí en tu podcast, porque Claro, yo para eso- creo que para eso esto he venido. no se ha explicado con fundamento en casi ningún sitio. Vale. Tú lo que haces es asociar un gesto, ¿vale? Con un estado, ¿no? Como si fuera un condicionamiento neurocognitivo, donde lo que buscamos es que cuando tú asocias, por ejemplo, me lo voy a inventar, el gesto de presionarte la muñeca, ¿vale? Pero yo ese gesto te lo asocio con un estado de calma, mientras te enseño técnicas de meditación, ¿vale? Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. A nivel interno, a nivel interno se están activando vías dopaminérgicas, es decir,
se están produciendo una circuitería que asocia ese gesto con un estado que tú ya empiezas a anticipar, ¿vale? Es decir, un deportista que ha asociado un buen gesto con un estado, cuando hace ese gesto, su cerebro, por así decirlo, tiene como una llave que le dice, estoy anticipando lo que puede pasar. Vale. Si no tuvieras nada, se activaría tu sistema de alerta, ¿no? El sistema simpático, estrés, ¿vale? Bien, el siguiente paso que tenemos es la respiración. La respiración sería una de las técnicas estrellas. Cuando tú respiras profundamente, en la nariz tenemos una estructura que es el bulbo olfatorio, ¿vale? Que lo que hace es conectar directamente el oxígeno que te entra, no solo el oxígeno, sino cada vez que haces una respiración profunda, se conecta directamente como una llave, como un portal que va directo a tu sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de la regulación emocional, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, si te das cuenta, cuando están en una situación de nervios o agobiados por algo, ¿qué es lo que te hace el cuerpo? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Respirar. Claro, es que eso es una respuesta que tu cuerpo hace porque lo sabe. ¿Me explico? Sí, sí. Claro, cuando yo trabajo con deportistas, técnicas de respiración, de meditación, que asocio el gesto a ese estado, esto me representa y me asocia a eso, se liberan esas vías dopaminérgicas a nivel interno, tu mente empieza a mandar una señal al sistema simpático de estoy preparado para afrontar este desafío, porque sé hacerlo, porque tengo las herramientas para dominar esto. Entonces, al final, es como una sucesión, ¿no? Es como una estructura de pasos de... Claro, no es que haga cualquier cosa, no es que... que no es tan banal claro, y etéreo, sino que... No es tan sencillo. Claro, esto es muy complicado. O sea, por eso también decía al inicio del podcast que la psicología deportiva es muy difícil, muy compleja. O sea, a nivel... Volvemos a lo mismo. Tú tienes que tirar un penalti en el minuto 89 o tú estás en un tiebreak. Yo he estado en partidos de pádel que yo como psicólogo a mí se me salía el corazón. ¿No? Tiebreak del tercer set, de decir se está jugando todo en una bola. La psicología deportiva es muy difícil. Muy difícil. Claro, para que funcione, esos anclajes hay que trabajarlos muy bien. Muy bien. O sea, no basta con... no, es que he visto aquí o he leído aquí que si hago esto y respiro... Que si coloco bien las botellas... Efectivamente. Claro, tú no sabes lo que ese deportista tiene detrás, ¿no? El trabajo cognitivo que hay, de donde ha asociado internamente a través de técnicas de respiración que ese gesto le asocia a este estado. Como sabemos, la respiración te conecta directamente al sistema límbico. No solo eso, cuando tú respiras profundamente, también el nervio vago está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. Si tú además si yo a ti te enseño además técnicas de meditación, técnicas de respiración, se está activando esto, podemos reducir tu frecuencia cardíaca. Es que si respiras, sí, pero ahora hay un método muy famoso ahora que yo trabajo mucho con él, podemos hablar también de él luego, que es el método Wim Hof. ¿Habéis oído hablar de él alguna vez? No. Bueno, el método Wim Hof es un método muy popular, que se ha hecho ahora muy popular, tiene buena evidencia empírica ahora. Claro, hay una parte del método Wim Hof que es la respiración. Son 3 rondas de 30 respiraciones. Claro, cuando un deportista hace 3 rondas de 30 respiraciones, está haciendo 90 respiraciones al día. Ahora lo que le digo yo a mis deportistas, oye, si tú trabajas esto todos los días, estás haciendo 90 respiraciones al día, estás activando y estás asociando mejor, estás regulando mejor tu sistema límbico, estás regulando mejor tu amígdala, que se va a encargar de esa respuesta al miedo y de muchas reacciones emocionales. Echa el cálculo, 90 por 30 días, si no me salen mal las cuentas, se te va a ir a 2000 y pico respiraciones. O sea, es que tú estás respirando 2000 veces más, pero con intención, ¿eh? O sea,
con intención, estoy respirando 2000 veces más que este de aquí, que no hace nada. Y ya no porque te lo diga el psicólogo. Y eso en la hora decisiva de un punto... Es crucial. Es que, Marcos, el que tiene eso, domina. O sea, entre el casi gano y el gano en la élite, eso es un plus que te lo da todo. Porque entre que las pulsaciones te vayan a 100 y pico y consiga bajarte un poquito en un experto, o sea, en una persona pro, Tiene mayor capacidad de decisión. es todo. Es todo. Es afinar la bola donde quieres, es golpear o el impacto al balón perfecto. Es todo. Ahí tienes a uno de los... ¿Sabes quién es uno de los grandes en el tema de los anclajes? Sorpréndeme. Cristiano Ronaldo. Vale. El anclaje de Cristiano Tío, Ronaldo. nunca lo diría, ¿eh? Cristiano Ronaldo es para mí de los mejores en el tema de anclajes. ¿Qué es su propia comunicación consigo mismo o cuál? ¿Qué hace Cristiano Ronaldo cuando tira una falta o cuando tira un penalti? Hablarse, ¿no? Pero tiene un ritual. El de los pasos. Tiene un ritual. Respira. Respira. Entonces, claro, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Claro que hay ese ritual muy bien estructurado, pero es que si tú luego ves el entrenamiento invisible de Cristiano... Bueno. Eso sí. Claro, que entonces, me sí mola es que una me hagas locura. esta pregunta porque la gente que nos ve, o sea, quiero que entienda que evidentemente esto se puede trabajar, luego tiene sus niveles, pero que no es algo de todo o nada, que no es... toco el botón y... Sí, que no es tan etéreo, que tiene efectivamente, una o sea... explicación científica y un proceso para llegar Efectivamente, hasta ese patrón. A mí, según me lo ibas contando, igual es una tontería otra vez, pero bueno, me has hecho acordarme, pues a todo el mundo nos habrá pasado, que a lo mejor se pueden identificar más con eso, cuando te viene un recuerdo por un olor, ¿sabes? Total, Justo, la capacidad tal que cual. tiene tu cerebro eso es. Hostia, de repente estoy alegre porque me acuerdo del verano Tal porque cual, he leído el eso olor es. de ese verano de no sé Eso qué. es. Entiendo que un anclaje es un poco a eso, ¿no? Total. De un momento en el que tú estás tan tranquilo, consigue llevar al cerebro a la emoción que te trajo un recuerdo. Efectivamente. Y eso pues es lo que trabajas tú. Efectivamente. Pero claro, a lo Muy mejor bien. esto puede sonar un poco demasiado para élite, pero entiendo que para nuestro día a día, Sí. en nuestros trabajos también tenemos un Totalmente. montón de estrés, ¿no? Eso se podrá llevar a cabo. Totalmente, totalmente. O sea, al final tenemos que entender que bueno, las técnicas de psicología deportiva en su historia vienen de la psicología militar. ¿Vale? Y al final todos estos conceptos de resiliencia, de desarrollo personal, ¿no? Tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, al final, a mí es como me gusta decirlo, ¿no? Hay como una lucha, un baile entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Uno te pide huir, o uno te pide alerta, pero el otro te pide, calma, calma, ¿no? Por eso también se ha popularizado mucho también el tema de baños de agua fría. Nosotros lo trabajamos mucho con deportistas, pero ¿por qué no lo voy a trabajar como persona a pie. ciudadano del mundo? Oye, que es que voy a entrar a un baño de agua fría, voy a trabajar la mente, porque cuando tú te metes al baño de agua fría... Es una lucha. Efectivamente, lo primero que tu cuerpo hace es activar ese sistema simpático. Oye, sal, ¿qué haces? ¿Estás loco? Si tú eres capaz de regularlo, respirar, controlarte, tener ese autocontrol, estás ganando una batalla a la mente. Eso a la larga te va a generar muchísimo mayor autocontrol en muchas otras situaciones de tu vida, porque vas a utilizar la respiración. Eso es una de las cosas que yo creo que, por ejemplo, que siempre se dice que estar ligado al deporte pues te da muchos beneficios para tu vida porque Sí. te da unas experiencias de vida más allá Sí. de las sociales, pero también emocionales. Yo ya he mencionado esto en otros podcasts, que seguramente que ya me llamen pesado, pero es que me viene al pelo porque Nike tiene una campaña de publicidad muy reciente que habla de eso, ¿no? Que el deporte es incómodo. Entonces aparece la gente levantándose a las 5 de la Incómodo. mañana, sobao, Muy bajando incómodo. al ascensor y cuando va a salir a la calle encima se pone a correr, se pone a llover y dice, "Uf", bueno, y aún así le da el botón y se pone a correr, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es una capacidad que también se entrena, ¿verdad? Totalmente. O sea, Bueno, o sea, totalmente. Y no solo en el deporte, entiendo que es en nuestra vida. No solo en el deporte, o sea, al final, fíjate, ese ejemplo que acabas de poner, esa persona, si lo hace un día, lo hace 2, lo hace 3, lo hace 4, lo hace 5, al Lo final convierte acaba en ganando. hábito. Efectivamente. En muchas ocasiones no apetece. No apetece, o sea, es una realidad. Pero ahí es donde está el manejo que nosotros podemos tener a nivel interno, ¿no?
no me apetece, pero sé que esto me viene bien. Y sé que esto lo tengo que hacer, ¿no? Porque me va a repercutir en muchas otras cosas. Pero por supuesto, o sea, es algo que se entrena y que se tiene que pulir día a día. Ujú. Has explicado tú sobre la concentración y creo que en la élite yo, pues bueno, tú también, ¿no? Y hemos estado en canteras, yo he experimentado tocar un poquito la élite en niveles más bajos, pero es verdad que entiendo mucho y muy a los deportistas de élite porque yo ya no lo veo como un espectador más. He estado ahí dentro Total. y entiendo mucho más. Ya te digo, no he llegado a niveles de segunda división y primera división que ellos entenderán Sí, muchísimo bueno, más de lo que se puede vivir, pero puedes percibir un captas, poquito puedes más que aquel percibir, que eso es. simplemente es un Eso aficionado. es. Y yo jamás juzgo de una forma, digamos, fanática el que falla un penalti o, macho, admiro muchísimo, por ejemplo, cuando Carlos Alcaraz o Rafa o Federer o Djokovic ganan de la forma que ganan porque entiendo mucho más el contexto de lo que hay detrás de esto, ¿no? Total. De la bueno de todo lo que engloba a un punto, a un partido. Un Em, punto lo puede cambiar todo. un punto lo puede cambiar todo y Es la una de cosas pasada. que sabes que esa gente tiene en sus mentes, ¿no? Dentro de cada deportista de estos que has Sí. comentado, sobre todo me voy a quedar con Nadal y con Federer y con Djokovic, eh, el mundo interno que hay es una pasada. Ujú. O sea, es una pasada. O Sí, sí, sí. sea, No, que yo eh, veo a los tenistas cuando rompen las raquetas, ¿no? Y la gente enseguida dice, este tío es un loco y tal. Y yo digo, hostia, tío, es que lo entiendo. ¿Sabes? Es que es la presión que tiene un jugador de tenis por eso marca tanta diferencia en y la lo, élite. lo económicamente difícil que es sostenerte a Muy esos difícil, niveles muy difícil. tío, que hay mucha presión detrás, que no es tan fácil como que, es que es No, bueno, la no, mete no. así de revés y puede vivir de eso. Hostia, no, para llegar ahí hay muchos condicionantes Muchísimos. que yo entiendo que rompan una raqueta. Lo Muchísimos. jodido es acabar una carrera profesional como lo han hecho Rafa o Roger, que no lo han hecho en su vida. Y eso es cuando dices, hostia, es que ahí donde Claro, está la... fíjate que hablas de Roger Federer. Claro, tú tienes que ver el cambio de Roger Federer cuando era joven, Ujú, o sea, cuando era más adolescente, ¿no? En sus primeros años de tenis ya profesional, a luego toda su etapa media y final, ¿no? O sea, hay un cambio abismal. O ujú, sea, estamos hablando de un deportista, en este caso Roger Federer, que se ve el trabajo mental. O ujú, sea, es súper visible si tú te pones a ver sus partidos, del antes al después. Y Djokovic igual. ujú. O sea, Djokovic a mí, a día de hoy, en el mundo del tenis, No, es una roca. me parece una pasada. O sea, me parece una pasada. Y además también porque lo explica muy bien. Porque tú ves entrevistas de Novak Djokovic donde él te está diciendo lo que yo te estoy diciendo, que el trabajo mental es muy complejo. O sea, que no vale con un día, no. O sea, medita, respira, trabaja todos estos rituales, pero no un día, todos los días. Ujú. Todos los días. Y desde luego tú ves la capacidad que tiene Djokovic para entender el partido, para analizar, para tomar decisiones, para mover emocionalmente al rival. Le ves cuando las cosas no están yendo bien, cómo está todo el rato aplicando esos anclajes de reestructuración, porque luego hay muchos tipos de anclajes en el deporte, ¿no? Podemos tener anclajes para afrontar un punto mejor de una manera mucho más, ¿no? Como digo yo, con sangre roja, pero también hay anclajes de reenfoque, ¿vale? Ante errores y ante muchos otros. Luego los vamos Sí, sí, sí. clasificando. Tú ves a Djokovic cuando las cosas no le van y ves que hace 1, 2, 3, 4, está todo el rato aplicando anclajes. Y Bueno, claro, creo que es el tenista profesional que más botes da antes de un saque, que da como es una 40 y pasada. pico, es una O barbaridad. sea, Que la gente dirá, ¿qué gilipollez es esa? Pues no es lo mismo un tío que saca, o sea, bota dos veces, saca rápido, ¿sabes? Que no tiene la capacidad de, eso, mira, respirar, a mí me llamó pensar. mucho la atención una cosa de Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos Ujú, contra Alcaraz. Djokovic gana el primer set, si no me equivoco, que puede que me equivoque, ujú. pero gana el Vale, primer no set en pasa el nada. tiebreak, Ujú, ¿vale? Y cuando ganan, Alcaraz se queda en el banquillo, ¿vale? Y Djokovic se mete dentro del vestuario. Claro, lo primero que te puede venir a la mente es, se mete porque hace mucho calor. Y se mete pues para... Claro, pero cuando tú ya ves el entrenamiento que tiene este señor y todas las cosas que hace, te empiezas a hacer preguntas de si hace tanto calor, ¿por qué Alcaraz no se mete al vestuario? Vale,
¿qué hace en el vestuario? Se descarga con fisios, medita, reenfoca para afrontar el segundo set. No estábamos ahí dentro, pero te puedo asegurar que eso no fue casualidad. Tú ves a nuestro gran tenista Alcaraz, vamos, que es una pasada también, pero claro, es que estás viendo un tío que cuando termina coge todo, pum, y se mete al vestuario. Cuando termina el primer set, cuando va a empezar el primer set, vuelve a salir, coloca todo otra vez, y es como, wow, ¿sabes? Este tipo sabe lo que hace. Sí, que eso en el fútbol también nosotros son técnicas de veteranito, ¿no? Que de hacerle esperar al rival, de que esto lo hemos hecho todos, ¿no? De, bueno, que estén ahí, vale, ahora salimos. Sí, pero Eso voy va un paso calando. más allá. Sí, sí, o sea, sí, voy sí. un paso más allá de eso. O sea, voy a... Dentro del vestuario, regula su nivel de activación, baja pulsaciones, o sea, más que por molestar al rival, independientemente que eso ahí ya no lo sé. Me refiero de él, o sea, a nivel interno. Sí, 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 sí. O sea, cómo recalibro de nuevo mi energía, mi enfoque, vuelvo a recuperar recursos cognitivos, respiro tranquilamente, hago una ronda de respiraciones de 30, 60 respiraciones para oxigenar de nuevo bien. Sin embargo, el otro deportista está en el banquillo, sentado. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Que todos estos pequeños detalles... Bueno, claro, ¿no? Si es que además yo creo que en la élite lo que se diferencia es por lo mental, porque en lo técnico y lo físico Total. están preparadísimos. Están Si es que preparadísimos. ahora mismo Preparadísimos. la élite ahora mismo de cualquier deporte son atletas. Totalmente. Que anteriormente en el fútbol no eran atletas, eran tíos que jugaban bien al fútbol y ya está, por la técnica. Pero ahora un jugador de fútbol, si tú lo ves y físicamente son... pues eso, de Son Ultraman. portentos. O sea, al final en la élite, lo técnico, todos son espectaculares. En lo físico, todos son espectaculares. En lo táctico, bueno, alguno mejor que otro. Pero la tecla es esa estructura mental. Y cuando hablo de estructura, no de tener cosas sueltas. Estructura. Sé cuándo tengo que visualizar, sé cuándo tengo que meditar, sé cuándo tengo que aplicar este anclaje, sé cuándo tengo que aplicar el otro, sé cuándo tengo que bajar mi nivel de activación. O sea, tener una estructura sólida, que eso se consigue con entrenamiento mental Sí, sí. top. O sea, Yo- de día a día. Vamos a tocar otra vez el tenis, pero es que la verdad que me flipa. Venga. Somos muy de pádel los dos, pero bueno, el Sí, pádel y el sí, fútbol, sí. pero el tenis es un deporte que admiro y, joder, tantos años con Rafa, ahora Carlos, pues es inevitable tenerlo muy en cuenta. Y Tony Nadal, en una charla TED, Sí. que me ha visto como 800 veces, habla de que cuando Rafa llegó al top 10 del ATP, los número 1, 2 y 3, creo que eran Agassi, Murray, Federer y no me acuerdo quién más. Que tenían 21, 23 y 24 años, algo así, ¿no? Rafa tenía 17, 18. Me estoy inventando estos datos, pero bueno, las referencias son estas. Más o menos. Y habla, ¿no? De que cuando llegan, pues estas eran las edades. Y esta charla era de hace unos 4 o 5 años, a Rafa era un poquito más joven, seguía estando el número 1 Rafa, y decía, ¿cómo es posible que a día de hoy, con todas las tecnologías, innovaciones de tecnología que hay, la preparación física que hay, todas las herramientas, los soportes que tienen los chavales jóvenes, ¿cómo es posible que los top 3 que hay a día de hoy sean Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic con 34, 35 o 38 años? ¿Cómo es posible que los chicos jóvenes ahora no consigan físicamente batir a esta gente? Y es por un simple mero hecho de la capacidad mental. Porque las sociedades en las que están emergiendo ahora, pues tienen menos frustración, o sea, menos capacidad Menos tolerancia. Tolerancia a la frustración, bueno, todo lo que son capacidades mentales. Y no hay otra explicación. Porque ya te digo, tienen herramientas para saberle los grados que fallan en el golpe. Estoy totalmente de acuerdo. Y entiendo que bueno, pues ahora con la ayuda vuestra entiendo que será una herramienta súper necesaria. Claro, precisamente yo creo que lo que está pasando ahora es que quizás todos estos atletas de nueva generación, ¿vale? Tienen acceso a todo. Vivimos hoy en día en un mundo inmediato, donde pedimos cualquier cosa y lo queremos ya, ¿no? No. Hemos perdido esa capacidad de esperar, esa capacidad de tener paciencia, esa capacidad, ¿no? Claro, al tenerlo todo, sobre todo en estas edades, en esas edades jóvenes, se vuelve muy externo. Son procesos de todo o nada. Si gano, soy bueno. Si pierdo, soy malo. Donde uno no se para a aprender del error. El error es tu mejor maestro.
El mejor que hay, el mejor. Fíjate, diría un gran conocido mío, hasta mejor que una victoria, en muchas ocasiones. Porque perder te enseña a no volver a cometer los mismos errores, te enseña a tolerar, te enseña a entenderte mejor, te hace mejor porque al final yo pierdo y me tengo que ver mi partido, tengo que ver en qué he fallado, tengo que ver... Analizarlo. Analizar, ¿no? Creo que hoy en día todas estas generaciones que lo tienen todo, al final buscan toda la validación externa, buscan likes, buscan qué están diciendo de mí, buscan el éxito mediático y no se detienen a lo terrenal, no se detienen a aprender de la derrota, no se detienen a sacar el jugo a todo esto. Así, pues lo que conseguimos es una generación de cristal que cuando algo va mal hay frustración, todo es un desastre y he tenido casos así, ¿eh? Ojo. O sea, he tenido casos así donde como psicólogo me he visto en la obligación de coger a la persona, sentarle y decirle, oye, calma. O sea, calma porque sí, tienes un talento maravilloso, pero el talento es la puerta, pero lo mental es lo que te va a dar el sostén y es lo que te va a dar todo. Y hay un vídeo muy famoso de Federer que sale hablando de todas las veces que ha fallado, Qué ¿no? bueno, Y el qué bueno. error. Claro, es que lo entiende. Si yo no enseño si nosotros no Digamos enseñamos... cuál es, perdona, para que la gente lo sepa, que habla, es un speech que da en su Eso universidad es. y dice que en todos los años que lleva Una él pasada de vídeo. siendo número Sí, uno sí. del mundo y tal, ha ganado no sé cuántos juegos y Sí, había partidos perdido el 50% y de los había puntos perdido el o por ahí, 54% ¿no? O de los incluso más. una locura, o sea, que Sí. realmente había perdido más puntos de los que realmente Totalmente, y totalmente. realmente con todo lo que ha ganado. Totalmente. Entonces, tenemos que enseñar a aprender a fallar. Ujú. Tenemos que enseñar a aprender a fallar. Tenemos que enseñar a darnos cuenta de que un error, de que una derrota, si la interpreto bien, te va a hacer ser mejor. El problema es cuando no le hago ni caso y todo lo que hablábamos al inicio de ese ruido interno. Primero entenderlo, cómo reacciono, qué emociones tengo, cómo me siento y a partir de ahí es donde viene ya todo el trabajo, ¿no? ¿Y qué hábitos podemos llevar en el día a día para mejorarlo? Pues fíjate, hemos La hemos respiración. mencionado la meditación. La meditación es una técnica ancestral, es una técnica brutal, pero es que ya no Y solo... perdón que te corté, la meditación, que esto lo hablo yo con muchos psicólogos y amigos que nos gusta hablar de esto, la gente se puede pensar que esto es para la gente muy hierbas y tal, que No, no, no. meditación a veces es ir conduciendo en el coche de noche, que vas tú Totalmente. solo escuchando música. Totalmente. Meditar es simplemente evadirte un poco de todo y estar pensando y ya está. Mira, hay un estudio muy famoso sobre la meditación que demuestra que tras 4, 5, 8 semanas, no sé el dato exacto, que tras 8 semanas de uso de la meditación, la anatomía de tu cerebro cambia. O sea, esto es muy heavy, o sea, esto es muy loco. O sea, es decir, me estás diciendo que si yo medito, ciertas estructuras de mi cerebro cambian. En concreto, todas estas zonas que hemos venido mencionando antes, se ha visto que se produce más materia gris en el hipocampo, o sea, que al final están relacionadas pues con toda esa memoria emocional, con el autocontrol, la amígdala también. Entonces, hostia, es que la ciencia me lo está diciendo. O sea, la ciencia me está diciendo que cuando ponen a un tipo que lleva meditando 8 semanas y a uno que no medita, el que lleva meditando 8 semanas tiene cambios reales, físicos. ¿Vale? O sea, eso es brutal. Un primer hábito para mí, fundamental, independientemente de que sea deportista o no, es meditar. O sea, eso es clave. Todos mis deportistas de élite y los que también trabajan conmigo, que estoy en otros procesos, como alguna oposición y demás, lo primero que profundizamos, una vez que ya hemos trabajado otras primeras vías de acción que quieren trabajar, es meditar. O sea, eso es
fundamental. Meditación, respiración. Meditación, técnicas de respiración, porque como tú bien decías, hay muchas técnicas de meditación y de respiración. Lo que hoy en psicología lo conocemos como terapias de tercera generación, ¿vale? Pero es lo que conocemos como estar en el momento presente, ¿no? Ahí estoy viendo un maravilloso libro que muchos compañeros puede que demonicen, pero todo lo contrario, ¿no? Creo que es un título que para abrirte, para empezar a conectar es también. maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Para entender la importancia que tiene estar en el presente. Porque te voy a decir una cosa. Lo único real es esto. Lo único real es el contacto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Y algunos se preguntarían incluso si es real, ¿no? Pero el pasado y el futuro, por lo tanto, tenemos que aprovechar el momento que estamos viviendo de manera presente, es decir, saborearlo, sentirlo. Precisamente esto con nuestros deportistas es una práctica que, repito, cuando tenemos que jugar alguna gran final o cuando tenemos que competir en un momento clave, por supuesto, con todas las herramientas que llevan, no te olvides de disfrutar, tío. Da igual lo que has jugado, lo que no sabes lo que jugarás. Total. Hoy estés aquí, o sea, no te olvides de disfrutar, no te olvides de mirar, no te olvides de respirar, de sentir el olor de la pista, no te olvides de todo eso, porque cuando eras pequeño soñabas con esto. El olor a césped regado de fútbol, eso es una cosa... Total, eso lo tienes grabado, ¿no? Hay una huella somática ahí que es olerlo y ¡pum! Entonces, esto es fundamental, por lo tanto, la meditación, las técnicas del momento presente, fíjate lo que hablábamos antes, los baños de agua fría. Los baños de agua fría son una pasada. Fíjate que te estoy hablando de pequeños hábitos, sin meterme en herramientas hiper pro de psicología deportiva, ¿no? Los baños de agua fría, o sea, la reacción fisiológica y química que se da en tu cuerpo cuando tú te expones al frío es una barbaridad. O sea, es una barbaridad, te baja la frecuencia cardíaca, eres capaz de tener y gestionar tu mente, tu autocontrol, suceden cosas brutales. Claro, esto por supuesto con cuidado, ¿no? Claro. No vaya la gente a agua fría, hay que tener cuidado, que uno, si está más del tiempo que se debería estar, puede tener un problema, ¿no? Hombre, controlado, con un buen protocolo, pues... Pégate este bañito de 1 minuto de agua fría, respira profundamente, no pierdas el control de la respiración. Fíjate, son 3 hábitos top. Con lo que estábamos hablando, esa lectura, ¿no? El monje vende su Ferrari. Una lectura que te puede iniciar en, oye, ¿no? Creo que en el libro habla de la metáfora del jardín, si no me equivoco. Sí. Son tus pensamientos. ¿En qué voy a invertir el tiempo en pensar, ¿no? ¿Cómo voy a regar mis plantas, ¿no? Es decir... Cuídate por dentro. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo reaccionas? Creo que esos son pequeños hábitos que de ir haciéndolos, no hace falta hacerlos todos los días. Evidentemente, si estamos en la élite, pues sí, evidentemente. Pero una persona como nosotros... Y que también lo que hablábamos antes, que para lo que al principio te puede suponer un esfuerzo, luego es una forma de vivir, es un hábito, es una forma de vida. Ya no como comida basura porque ya no me apetece, o sea que al final lo vas interiorizando. Y que el cuerpo te lo agradece. O sea, claro. Sentido. Y bueno, llevamos casi 1 hora hablando de todo lo que tú aportas a los deportistas, pero ellos, ¿qué te han aportado a ti? ¿Tú qué es lo que más has conseguido de ellos aprender? Pues muchas cosas. Al final, pues fíjate, te diría... He estado en vestuarios donde en 90 minutos nos jugábamos todo y como hablábamos del silencio al principio, había un silencio espectacular. He estado en muchas situaciones muy críticas, de ver lesiones muy jodidas de algunos deportistas top, de ver cómo se levantan, de ver cómo son capaces de salir adelante, de caerse, levantarse, y eso también a uno le hace aprender en muchas ocasiones. Esa capacidad de resiliencia, de ir, de no dejar de intentarlo, es brutal y al final da unos aprendizajes brutales. Y una última, ¿qué es para ti el éxito? Así para acabar flojo. Buena pregunta. ¿Qué es para mí el éxito? Pues mira, para mí el éxito te diría que es estar
en consonancia con lo que eres, con lo que quieres y con cómo te sientes cuando te vas todos los días a dormir. Es decir, si hay una congruencia con quién eres, con cómo haces las cosas, con cómo te recuerdan cuando te vas a dormir y cuando tú te acuestas, te sientes bien, algo estás haciendo bien. Cuando tus deportistas, en este caso en mi mundo, te dan buenos feedback, los ves crecer, ves cómo son capaces de afrontar situaciones incluso sin estar tú ahí, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, te vas llevando, vas estando en esa congruencia y en esa sintonía con lo que eres y con quién eres. Por lo tanto, el irse a dormir con esa sintonía para mí es tener éxito, sin lugar a duda. Bueno, pues vamos a pasar a una segunda parte del podcast que siempre hago con todos los invitados, que te va a lanzar unas preguntas y lo primero que tenga en la cabeza lo sueltas. Venga, genial. ¿Vale? ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, ahogarme, tío. Vale. No sé si tiene que ver por el mundo del surf, que a mí me gusta mucho surfear, Vale. pero fíjate, ¿no? Es paradójico, pero no sé si es por el priming que nos meten ahí en las películas, pero morir ahogado, quizás. Vale. Te diría. ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años? Buah, qué buena pregunta. A mí yo hace 10 años le diría que no dejara de trabajar, que no dejara de esforzarse, que el trabajo premia, el ir, el tener disciplina, la cultura del detalle, el cuidar. Al final, en algún otro momento, ¿no? Hablábamos nosotros antes, fuera del podcast, ¿no? De lo caprichosa que es la vida también en muchas ocasiones. Y yo creo que el trabajo, la constancia y la disciplina te acaban acercando y sobre todo que seguir haciendo las cosas con muchísima pasión, porque al final la pasión creo que es clave. Tú puedes quizás no llegar a un objetivo, pero si tú has trabajado con pasión, vas a estar satisfecho de ti, vas a estar orgulloso con quién eres y con tu identidad. Entonces... ¿Y qué te molaría que escuchas el Sergio de dentro de 10 años? Primero que he seguido siendo el mismo. Que he seguido siendo el mismo, que me siguen manteniendo mis mismos valores como persona, como psicólogo, como padre, como marido. Seguir focalizándome en los pequeños detalles, que creo que es clave. Fíjate, hemos hablado de hábitos y de herramientas muy terrenales y el poder disfrutar de estar en la montaña, en una playa, en cualquier sitio que no necesites nada más, creo que es lo que no me gustaría ver de mí dentro de 10 años, que no me contaminara en ese sentido. Es decir, seguir siendo terrenal, seguir siendo... disfrutar de todas esas pequeñas cosas que te da la vida y... De lo simple, ¿no? De lo simple, total. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues fíjate, puede que me repita con lo de antes. El mejor consejo que me han dado es cuidar la cultura del detalle. Para mí la cultura del detalle es no hacer las cosas por hacer. Cuidar todos esos pequeños detalles en tu trabajo, con tu pareja, con... ¿Te has leído la biografía de Steve Jobs? No me la he leído, pero me la han recomendado muchísimas veces. Te la voy a regalar yo. Sí, pues mira. Porque es que no es más que eso. ¿Sí? Bueno, muchas otras cosas. También tenía muchas taras, porque Steve Jobs era un tío complejo. Pero la cultura del detalle es una de las cosas que más me Vamos, pero es me que, enseñó ese tío. es que la cultura del detalle es todo. Porque, yo qué sé, o sea, si yo me voy a mi profesión, no es lo mismo tener un despacho cuidado, tener un despacho limpio, que acoja, que cuando te venga un deportista a trabajar le des sus herramientas en su carpeta, que hacerlo de cualquier manera. O sea, yo creo que todos esos detalles marcan la diferencia, Sobre ¿no? todo... Fíjate que ¿no? Cómo vienen todos los iPhone y todo, ¿no? En las cajas, cómo tratan de cuidar. No, pero es todo. que Steve sobre todo lo que hacía era de los detalles que no se ven. O sea, tú si abres un Mac, Qué bueno. está perfectamente organizado. Si abres un iPhone, está perfectamente organizado. Y eso se lo enseñó su padre, que le hizo aprender. Su padre
no es que fuese banista, pero hacía temas de carpintería y tal, y él incluso en la tapa de detrás de los armarios ponía la que era de buena calidad, porque en su época trataban de Ajá. amenizar costes y ponían maderas peores, ¿no? Y él incluso en la tapa de atrás de los armarios ponía la de buena calidad, ¿no? Porque Qué decía, bueno. las cosas tienen que estar bien hechas. Y bueno, hay un montón de anécdotas que te cuenta que son alucinantes y la verdad que luego entiendes, por lo que también estábamos hablando antes, un poco que todo tiene un porqué, ¿no? Sí. O, la consecutiva de que un tío sea tan extraordinario viene de algo, no es que de repente Total, ese tío haya no, nacido así total. y tal, es de que Total, pues hace unas total. experiencias y unas vivencias, aparte de que es un crack en lo suyo, que le hacen ser extraordinario. Totalmente. ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Pues te diría dos. Que, bueno, claro, lo tienes muy fácil. Claro, mi boda y el nacimiento de mi hija. Te diría que yo en esos 2 días he sido pleno. Hablábamos del presente, ¿no? De estar en el momento presente. Y mira, yo me acuerdo, y te cuento una anécdota, yo me acuerdo el día de mi boda con mi mujer que le miraba en la comida y le decía, joder, es que no quiero que acabe el día, ¿no? O sea, estamos comiendo ya. Ya va a Ya venir que a la mitad. la fiesta, tal, pero... Buah, bueno. o sea, te diría que son 2 días. Qué bueno. ¿Y un propósito que tengas para este año? Pues mira, hablando de todos estos temas de la meditación y todo, como también me veo muchos podcasts tuyos y de muchos otros compañeros, todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable, con... bueno, pues intentar cuidar bien al cuerpo por dentro, de todo lo que comemos, ¿no? Hoy en día. Creo que es un propósito que tengo este año que creo que estoy llevando también bastante bien. O sea, estoy aprendiendo mucho y además es que lo siento, porque al final físicamente, no por la apariencia, sino por cómo te sientes no, tú claro, cuando claro. te levantas, con tu energía, todo, ¿no? Era uno de los propósitos que tenía, aprender bien toda esa comida saludable, ¿no? Toda esa forma de entender la relación y estoy ahí con ello a tope. Bien. Y si te definieses en una palabra, ¿cuál sería? Pues... claro, me vienen muchas, pero... te diría que soy una persona, como te decía, capaz de captar bien tu aura, ¿sabes? Capaz de captar... No es una palabra, ¿no? Pero creo que lo puedo definir. Ahí ya tenemos algo en común. O sea, tío. creo que soy una persona que capto ese aura de las personas, aunque esto sea pseudocientífico y mis compañeros y mis colegas me vayan a machacar. Sí. Creo Te entiendo que... perfectamente. Que sé La ver, energía, la que energía sé de la verlo, gente. ¿sabes? Sé captarlo y quizás a veces también peco de en esas ocasiones ser demasiado empático, ¿no? Que me parece una fortaleza maravillosa la empatía. Pero sí, te diría que captar ese aura de las personas. Y es brutal eso, ¿eh? Cuando Total. pasa. Yo, mira, antes hablábamos de David Garrido, mi amigo, que también vino al podcast y bueno, del mundo del pádel. Tenemos una relación maravillosa, pero sobre todo hay algo que hace él que me encanta. Y todos mis amigos lo tienen muy en cuenta eso, ¿no? Porque, bueno, es algo que fallo poco, tío. No sé por qué, pero fallo poco. Y David ahora, cuando he estado en Dubái y pues me ha cogido y he estado mucho tiempo con él y tal, cada vez que me presentaba a alguien, cuando subíamos al coche me decía, ¿qué? ¿Sabes? En plan, impresión. ¿Qué has sentido, no? Porque confían mucho y, tío, es verdad que no me equivoco y no sabemos qué es, porque no lo sabemos, pero existe la capacidad, ¿no? Y se siente súper... Y yo no sé tú, pero es que es a los 3 segundos, o sea, Sí. y no es una cuestión de prejuzgar, ni No, de bueno no. ni malo, simplemente que del feeling que me das, macho, pues es que saco si es buena persona o no. Total. Que luego me puedo equivocar en, pues más de si es afín o no, ahí estaba equivocado, pero de si es buena persona, Sí. es que Total. enseguida lo noto, Sobre tío. todo Eso, eso, ¿no? Si es buena persona. Sí, tío, sí, no sé, algún día nos lo explicarán, no sé quién, no sé a quién llamar Pues- aquí pues para que no alguien lo nos lo sé, explique. no lo sé, yo creo que ahí pero... nos tendríamos que meter en mundos ya un poco Sí, alejados sí. de lo que el método científico Ujú. nos estipula, que eso, fíjate que es un mundo desconocido, pero hoy en día salen cosas que alucinas, ¿no? Pero sí. Bueno, tío, pues te doy las gracias por venir. Repetiremos seguramente en el futuro, no sé Ojalá, cuándo, pero ojalá. seguro que sí. Esperamos volvernos a ver y como hago con todo el mundo, pues te dejo ya que mires a cámara y que lances el mensaje que tú Venga. quieras, recordándoles el haz que pase.
Bueno, pues lo que yo he aprendido en todos estos años con la gente que he trabajado es que al final el talento te abre la puerta, pero la estructura mental es lo que te da todo. Aquellos días donde las cosas no salen, donde hay miedos, donde hay dudas, recuérdate, sigue adelante, levántate, continúa, aprende, trata de trabajar tu mente, tu mentalidad, tus rituales, porque aquel que sueña grande, con constancia, con disciplina, cree y tiene fe, lo consigue. Haz que pase.